Y para tener el análisis de lo que fue el balance de la primera fecha del torneo Apertura, ya vamos a recibir enseguida, luego de esta presentación, al profe Ricardo Piñeirúa. La primera fecha del torneo Apertura dejó una victoria para Peñarol y una derrota para Nacional. Los carboneros sufrieron para ganar la Cerro en el campeón del siglo. Con 10 hombres, el equipo de Diego Forlán logró la victoria gracias a un gol de Jesús Trindade a los 90 minutos, tras una muy buena jugada de Facu Pelistri. El primer gol del partido lo anotó el español Chisco Jiménez y, como curiosidad, se dio el debut del arquero Martín Correa, que tuvo que ingresar a raíz de la expulsión de Thiago Cardoso. De las incorporaciones, Forlán solo colocó como titular al chileno Bravo y en el segundo tiempo ingresaron el húngaro Badoch y el zaguero Kajelmacher. El capitán del equipo, el cebolla Cristian Rodríguez, se volvió a perder un partido oficial por lesión. El volante sufrió el viernes una sobrecarga muscular que lo dejó afuera del partido ante los albicelestes. Por su parte, Nacional debutó en el torneo con derrota 2-0 ante el recién ascendido Rentistas. Los bichos colorados ganaron con 2 goles de futbolistas con pasado tricolor. El primer tanto lo anotó Maximiliano Falcón y el segundo Renato César. Como punto positivo para Nacional, en el segundo tiempo se dio el regreso de Rodrigo Amaral, que estuvo 6 meses sin jugar por una lesión de rodilla. Además de Munúa, los tricolores mostraron en el debut 3 caras nuevas: los laterales Matías Suárez y Ayrton Cogo y el volante argentino Claudio Jacob. El resto del equipo, incluidos los suplentes, formaron parte del plantel del año pasado. Esta primera fecha dejó algunos datos interesantes. Los otros 2 equipos que llegaron del ascenso perdieron sus partidos. Deportivo Maldonado cayó ante Boston River, mientras que Torque lo hizo ante Progreso. En Boston River, el loco Sebastián Abreu dirigió y jugó, tal como lo hizo en su momento Juan Ramón Carrasco en Rocha. Cerro Largo volvió a hacerse fuerte en Melo, esta vez le ganó a Danubio, mientras que River Phoenix y Wanderers Defensor Sporting empataron sus partidos. Bien, y ya tenemos con nosotros al profe Ricardo Piñeirúa. Lindo reencuentro, profe, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Porque bueno, hacía mucho que no nos veíamos. Exactamente. Bueno, interesante. ¿Qué deja? Deja muchas. Yo siempre digo, primero, no deja conclusiones, ¿verdad? Porque es la primera fecha y, como se dice mucho en el fútbol, esto recién empieza. Lamentablemente en el fútbol muchas veces cuando están en la séptima, octava fecha dicen esto recién empieza. En realidad no están así, ya había empezado. Pero deja sabores, ¿no? Deja esa cosa. Deja algunas cosas que me parecen son interesantes. Sobre todo, hay un elemento que me ha ido como llegando, como percibiendo en estos últimos días, y es cómo se da, la diferencia que se da en Uruguay entre aquellos equipos que tienen un gran poderío y los que no lo tienen, qué diferente que es a lo que pasa en el mundo desarrollado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos mirás, ves los partidos o se va leyendo lo que va pasando en el fútbol español, en el fútbol francés, en el fútbol italiano, los grandes no solamente ganan, golean. 3-0, 5-0, 6-0. Hay una diferencia abismal y cuando los campeonatos empiezan a estirar, terminan con una diferencia de puntos enorme. Esa distancia no está en el fútbol uruguayo. Incluso dan sorpresas a veces los chicos. chicos. Incluso dan sorpresas. Entonces ayer, por ejemplo, nosotros fuimos a ver un partido entre Nacional y Rentistas. Rentistas que ascendía de la B, que es un equipo, dentro de los equipos chicos es chico, ¿no? Es un equipo de muy pocos recursos, frente a un Nacional con figuras internacionales o extranjeros, con jugadores de selección, etcétera, etcétera, con prácticamente la misma base del equipo que jugó el campeonato anterior y lo ganó, con un presupuesto muchísimo más alto de Rentistas. Sin embargo, terminó perdiendo. A ver, el fútbol también a veces hace que los partidos, no quiere decir que vaya a perder siempre con Rentistas ni que sea para siempre esta realidad. Lo que quiere decir es que un equipo muy chico, pero que trabaja bien y que entrena bien, está en condiciones de pelearle a un equipo grande un partido. Y digo un partido, y no digo los campeonatos, porque lo que después sí empieza a pesar en esa diferenciación económica es el tamaño de los planteles. Porque cuando empiezan las lesiones, las suspensiones, etcétera, los equipos chicos que tienen pocos jugadores empiezan a sufrir más que los grandes, y a la larga los grandes sacan la diferencia. Pero me parece que es muy interesante esto que pasó, porque no es solo que Rentistas le ganó a Nacional y le ganó bien, sino que Peñarol sufrió para ganar su partido frente a Cerro, un equipo que está desesperado para tratar de zafar del descenso, que tiene muchos problemas económicos. Con una curiosidad, ¿no? Porque Forlán vino con la idea de transformar el fútbol de Peñarol,
y termina ganando con una frase que dice Forlán a lo Peñarol, o sea, como jugaba antes. ¿No? Entonces digo, tampoco cambió demasiado. Claro. Pero esa diferencia que se dio en ese partido de un resultado, de un gol, casi por una jugada aislada en el final del partido, te muestra que, aunque tiene una gran diferencia económica, no son tan diferentes a los otros. ¿Y eso, por qué? y eso es porque, en definitiva, los grandes jugadores que puede tener el fútbol uruguayo no son tan diferentes de los que andan en la vuelta porque quedaron libres, porque son recién salidos de las divisiones formativas, etcétera, y eso es lo que lo equipara. Es decir, los bajos salarios que paga el fútbol uruguayo no le permite tener grandes figuras y, en definitiva, no hay tanta diferencia entre los que trae Nacional, Peñarol, con los que de repente juegan en Rentistas, en Cerro, en Defensor o en Wander. Pero lo que marca la diferencia más que esa es, a largo plazo, la cantidad más que la calidad. Y entonces podemos recibir la sorpresa de ir a ver un partido como el de ayer y encontrar un equipo de Rentistas que jugó formidable, pero formidable, que le ganó bien a Nacional, y un equipo nacional que no supo qué hacer. Pero me parece que ya al arranque esto muestra esa cosa interesante, ¿no? Cómo sigue dando sorpresas y vos vas a ver un partido de Nacional, es decir, Nacional es el favorito, y Nacional termina perdiendo contra uno que recién subió y que realmente es de los equipos más chicos. No estamos hablando de grandes diferencias de fútbol entonces. No, no estamos hablando de diferencias de dinero que permite tener más cantidad y que eso hace la diferencia. Profe, muchísimas gracias No, por favor. por estos minutos.